La isla del silencio era un día como cualquier otro, y el sol comenzaba su descenso sobre el horizonte, llenando el cielo de matices anaranjados y púrpuras. Thomas, un explorador experimentado y viajero incansable, se encontraba en un pequeño puerto del Caribe, preparándose para su expedición más reciente. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de zarpar, sintió que la vida agitada que llevaba comenzaba a pesarle, como si cada aventura que había vivido acumulase un poco más de cansancio en sus hombros. Todo lo que quería era escapar, encontrar un lugar donde pudiera desconectar del ruido y el caos del mundo que lo rodeaba. El bullicio del puerto, la música vibrante de los bares y el griterío de los turistas formaban un fondo que perturbaba su acostumbrada búsqueda de calma y espiritualidad. Entonces, al alzar la vista, su mirada se posó sobre un grupo de islas que aparecían en el horizonte. La más pequeña, casi oculta por la bruma, parecía distinta, casi mágica. «La isla del silencio», murmuró un anciano pescador que pasaba cerca. Su voz rasposa rompió un momento de ensueño, y la mirada inquisitiva de Thomas se encontró con la del hombre. «¿La isla del silencio?», preguntó Thomas intrigado. «Sí, muchos dicen que no hay ruido allí, solo paz». El anciano se encogió de hombros. «Algunos creen que está maldita, otros que es un refugio para los que buscan tranquilidad. Nadie vuelve igual». La curiosidad encendió una chispa en el corazón de Thomas. Sin más, decidió que debía ir, que necesitaba esa paz. Organizó rápidamente su embarcación, surcando las aguas hacia la misteriosa isla. El viaje fue tranquilo. El mar brillaba bajo la luz del sol y los pájaros marinos surcaban el cielo. Las olas cantaron suavemente contra el casco de su bote, como si le dieran la bienvenida. Cuando llegó, la vista lo deslumbró. La isla era pequeña, pero majestuosa. Palmeras se alzaban como guardianes silenciosos, sus hojas susurrando al viento. Una playa de arena dorada se extendía en un suave arco, y en el aire flotaba una fragancia inconfundible a sal y flores silvestres. El canto de las aves llenaba el ambiente, pero no de una manera estridente, sino como una melodía envolvente que invitaba a la paz. Thomas ancló su bote y con una mochila al hombro se adentró en la isla. No había señal de otras personas, solo el murmullo del mar entre las rocas, las palmeras danzando suavemente y el susurro de la brisa. Cada paso que daba lo sumía más y más en una calma profunda, como si aquello que lo había perseguido durante tanto tiempo se desvaneciera en el aire. Se dejó llevar por los senderos cubiertos de hojas, cada vez más encantado por la magia del lugar. A medida que avanzaba, encontró una pequeña cabaña de madera, solitaria pero acogedora, rodeada de una exuberante vegetación. La estructura parecía haber sido olvidada por el tiempo, pero aún mantenía un encanto especial. Thomas decidió que la cabaña sería su refugio. Los días en la isla se sucedieron lentamente. Cada mañana despertaba con el trinar de las aves, sintiendo cómo el sol acariciaba su rostro. Paseaba por la playa, escribía en su diario y exploraba cada rincón de la isla con una conexión renovada a la naturaleza. Una tarde, mientras recopilaba conchas en la orilla, se encontró con un curioso objeto. Era un antiguo amuleto, un medallón que parecía brillar bajo el sol. Lo levantó cuidadosamente, sintiendo una extraña energía fluir a través de él. Sin pensarlo mucho, decidió quedárselo. Algo dentro de él le decía que tal vez era un regalo de la isla, un símbolo de la paz que había estado buscando. Al caer la noche, se sentaba en la playa, observando las estrellas que adornaban el cielo como un manto de diamantes brillantes. Las olas rompían suavemente en la orilla, creando una música tranquilizadora que lo acompañaba en sus pensamientos. Allí, en medio de la quietud, un profundo sentido de gratitud comenzó a llenar su corazón.
Los días transcurrieron y Thomas comenzó a sentir un lazo especial con la isla. A medida que pasaba el tiempo, descubría nuevos rincones que lo sorprendían. Un claro en medio de la selva, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas, creaba un espacio mágico. A menudo se sentaba allí a meditar, sintiendo que la isla le hablaba en susurros suaves y reconfortantes. Una tarde, mientras exploraba una cueva cercana, escuchó un eco extraño, no de sus pasos, sino de una voz que parecía llamarlo. Se adentró más en la oscuridad y de repente se encontró con una extraordinaria pintura en la pared. Representaba a una isla mística, rodeada de agua, con formas de personas que danzaban y sonreían. Era como una representación de la felicidad y la armonía, un recuerdo de que todos habían podido encontrar su paz en este lugar. Sintiéndose inspirado, decidió que debía crear algo propio, un homenaje a su experiencia en la isla. Recogió ramas de palma y comenzó a trabajar. Después de horas de labor, había construido un pequeño altar que se integraba perfectamente en la naturaleza, adornado con conchas, flores y, por supuesto, el medallón. Cada vez que pasaba por allí le ofrecía un susurro de gratitud a la brisa. Llegó una noche especial cuando la luna llena colgaba en el cielo, iluminando la isla con una luz plateada. Thomas sintió que era un buen momento para sentarse frente a su altar y reflexionar sobre todo lo que había vivido hasta el momento. La calma era casi palpable y parecía que el tiempo se había detenido. Se sentó en la arena, cruzando las piernas mientras miraba la luna. Una luz suave parecía emanar de su medallón, proyectando sombras danzantes en la arena. A su alrededor, la brisa susurrante llevaba consigo los ecos de la vida en la isla. Era un momento de íntima conexión con todo, con la naturaleza, con su propia alma y con la esencia del lugar. En la distancia, el suave oleaje del mar acompañaba su meditación. Cerró los ojos y dejó que los sonidos lo envolvieran, permitiendo que su mente se despejara de las preocupaciones que había arrastrado durante años. Era como si la isla lo hubiera acogido en su seno y cada latido de su corazón resonara con la calma que la habitaba. Esa noche, mientras se entregaba al silencio, algo inusual ocurrió. Thomas escuchó un ligero murmullo, diferente al de las olas o el viento. Era una melodía suave, casi imperceptible, que le parecía familiar. Abrió los ojos y ante él, en la luz de la luna, apareció una figura etérea. Era una mujer de belleza extraordinaria, con cabellos que parecían fluir como agua y una vestimenta hecha de hojas y flores. Sus ojos brillaban como estrellas, llenos de sabiduría. Thomas se quedó sorprendido, incapaz de mover un músculo. «Bienvenido, Thomas», dijo la mujer, su voz tan suave como el canto de un arroyo. «Gracias por honrar la isla con tu presencia». «¿Quién eres?», logró preguntar, todavía asombrado. «Soy el espíritu de la isla», respondió. «He estado observando tu llegada. Tu corazón busca paz y has encontrado la quietud que tanto atesoras». Los ojos de Thomas se iluminaron mientras escuchaba aquellas palabras. Esa isla, que había sido reconocida como un refugio, ahora le revelaba su verdadero secreto. No solo era un lugar para descansar, sino un espacio sagrado que honraba a aquellos que llegaban en busca de armonía. «Te he visto construir tu altar», continuó la mujer. «Has dejado un pedazo de tu alma en este espacio y en agradecimiento te ofrezco un sueño». Thomas sintió una mezcla de emociones al escuchar la propuesta. Nunca había soñado con algo más que lo que se había convertido en su vida agitada, pero ahora se sentía listo para aceptar cualquier regalo que la isla le ofreciera. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora una mezcla de emoción y temor. «Simplemente confía.
La noche traerá consigo el silencio que anhelas y podrás descansar como nunca antes. A medida que la figura se desvanecía en la bruma, Thomas sintió una oleada de paz que lo envolvía. Se recostó sobre la arena, sintiendo cómo su cuerpo se hundía en la suavidad de la playa. La atmósfera era perfecta. El murmullo del mar se convirtió en un canto de cuna que lo llevó a un estado de reposo profundo. En su sueño, se encontró rodeado de los sonidos de la naturaleza. Vio un paisaje sin igual, un mar de cristal y una flora vibrante que vibraba a su alrededor, mientras aves coloridas danzaban en el aire. Era un mundo donde todos sus miedos y preocupaciones se desvanecían, un lugar donde la calma reinaba sin cuestionamientos. Las risas resonaban a su alrededor y la gente se movía en una danza armoniosa. Era como si la música se entretejiera con el aire mismo, tocando algo profundo dentro de él. Allí, comprendió que el silencio no era la ausencia de ruido, sino la esencia misma de la paz. Abrazó ese sentimiento, dejando que lo invadiera por completo. Al amanecer, Thomas se despertó sintiéndose renovado, como si cada célula de su ser hubiese sido restaurada. La luz del sol se filtraba a través de las palmeras, llenando la cabaña de un resplandor cálido. Se sintió ligero, como si hubiera soltado las cadenas del mundo que lo habían mantenido prisionero. Se levantó y se acercó a la playa. El mar estaba más tranquilo que nunca, y una ligera neblina se alzaba, dando a la escena un aura mágica. En ese momento, sintió que la isla había transformado su percepción sobre la vida. La calma que había encontrado no solo era un refugio temporal, sino una brújula que guiaría su futuro. Mientras caminaba por la orilla, decidió que debía compartir su experiencia, no para que otros fueran a la isla, sino para que entendieran que el silencio y la paz podían habitar en sus corazones sin importar el lugar. Era un viaje interno que todos debían abrazar. Después de pasar varios días en la isla, Thomas decidió que había encontrado lo que necesitaba. Con el corazón lleno de gratitud, reunió sus cosas y preparó su bote para regresar. Al abandonar la isla, lanzó un vistazo por encima del hombro, sabiendo que había dejado parte de su alma en ese lugar maravilloso, pero también sabía que llevaría consigo el espíritu de la isla del silencio en su corazón. Durante el viaje de regreso, reflexionó sobre cómo podría implementar lo aprendido en su vida diaria. Elaboró un plan. Cada semana dedicaría un tiempo a la meditación, a la conexión con la naturaleza o simplemente a disfrutar del silencio. Era un regalo que debía atesorar. De regreso a su hogar, Thomas sintió que la vida trascendía más allá del ruido y las distracciones. Comenzó a aplicar lo que había experimentado en la isla, buscando momentos de quietud en su ajetreada rutina. Entre los gritos de la vida cotidiana, descubrió que podía encontrar su propio espacio de silencio, aunque fuera solo por unos momentos al día. Se convirtió en un defensor del tiempo a solas, de la reflexión y de la conexión con la naturaleza. Compartió su experiencia con amigos y poco a poco fue sembrando la idea de la paz interior en las vidas de otros. Sus aventuras se convirtieron en relatos sobre la importancia de encontrar el silencio, no solo en la isla mágica, sino en cada rincón del mundo. Con el tiempo, Thomas se convirtió en un artista de la calidez humana, un buscador de calma en el caos. Su vida se llenó de encuentros significativos, donde la conversación y la conexión se antepusieron al ruido del mundo moderno, y aunque su corazón siempre anhelaba la isla del silencio, sabía que su verdadera búsqueda había comenzado en su interior. El medallón que había encontrado en la isla se convirtió en un símbolo de su compromiso con la paz. Lo llevó consigo a todas partes, recordándole que, aunque las olas de la vida puedan ser ruidosas y desafiantes, siempre había un refugio de silencio esperándolo en su interior.
A medida que pasaban los meses, Thomas comenzó a notar cambios profundos en su vida. La prisa y el estrés que antes lo agobiaban paulatinamente fueron reemplazados por una paz duradera. Inició un blog, El Viaje al Silencio, donde compartía sus experiencias de la isla y ofrecía consejos sobre cómo cultivar momentos de tranquilidad en la vida diaria. El blog atrajo a muchos, y las personas empezaron a comentar sobre cómo sus escritos les ayudaban a distraerse de la agitación del cotidiano. Thomas se convirtió en un faro para quienes, como él, buscaban respuestas en medio del caos. Pronto, organizó retiros mensuales en la naturaleza, inspirados en la serenidad de la Isla del Silencio, donde invitaba a otros a experimentar la calma que había descubierto en su viaje. Un día, mientras estaba en un mercado local, vio una familiar figura. Era el anciano pescador que le había hablado sobre la isla. Thomas se acercó, el corazón lleno de gratitud. «Gracias a ti, he encontrado lo que tanto buscaba», le dijo, esbozando una sonrisa. El anciano lo miró con ojos que reflejaban un profundo conocimiento. «La isla hace lo que debe hacer, Thomas, pero recuerda, el silencio no reside solo en un lugar lejano. Está en ti, en tu capacidad de escuchar y observar». Con esas palabras resonando en su mente, Thomas se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Aunque había encontrado la paz y la serenidad, cada día presentaba la oportunidad de profundizar en su conexión con el mundo y con sí mismo. Eventualmente, Thomas sintió el llamado de la Isla del Silencio de nuevo. Con la comunidad que había creado a su alrededor y aquí, la conexión con la naturaleza que había abrazado, estaba preparado para emprender un nuevo viaje. Organizó un grupo de amigos y seguidores para regresar juntos a la isla. Al llegar, sintieron la misma magia que Thomas había experimentado. Juntos, establecieron un nuevo altar en honor a la isla y a cada persona que había transformado su vida, un símbolo compartido de gratitud y conexión. Durante las noches que pasaron allí, revivieron la experiencia del silencio. Meditaron juntos, compartieron historias y celebraron la vida. Thomas vio cómo cada uno de ellos también florecía en la calma y se sintió feliz sabiendo que había inspirado cambios en otros. Cada regreso a la isla reafirmaba su comprensión de que el silencio no era solo ausencia de sonido, sino una rica experiencia que abarcaba lo sensorial, lo espiritual y lo emocional. Todo volvía a unirse en un ciclo eterno. Muchos años después, cuando se consideraba un viejo sabio, Thomas se encontró sentado junto a la playa una vez más, observando la puesta de sol. Los recuerdos de su viaje, de la búsqueda incansable de la paz, de la isla y del espíritu que lo había guiado, regresaron como un suave susurro en la brisa. Thomas sonrió, consciente de que, aunque su cuerpo estaba envejeciendo, su espíritu se había rejuvenecido al hallar lo que siempre había buscado. Aquel día, como un tributo a su viaje, tomó su medallón y lo dejó caer en las aguas del mar. Un símbolo de entrega y agradecimiento, un recordatorio de que el silencio, la paz y la conexión no son posesiones, sino experiencias compartidas que resuenan en los corazones de quienes se atrevan a buscarlas. Y así, la Isla del Silencio continuó viva, no solo en él, sino en todos aquellos que se aventuraron a escuchar, una promesa que se eterniza en el eco suave de las olas, un testimonio de que, a veces, el viaje más importante es el que hacemos hacia nuestro propio interior.